Bien chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, me escucha, sí sale que me escuchan. Buenas tardes con todos. Prendan su cámara, por favor. Ya son exactamente la 1:10. Nadie prende su cámara. Prendan, por favor. Les comento que, para bien o para mal, una de las notas que se empezó a poner en el ciclo de verano es en la nota actitudinal. Y hubo bastante conversación en cuanto a qué corresponde a la nota actitudinal. Y parte de lo que se quedó es de que actitudinal es que el alumno participe. ¿Y por qué les digo esto? Otra cosa es que el alumno tenga su cámara prendida. ¿Ok? Entonces, prendidas las cámaras, por favor, todos. Yo sé que no les gusta. Yo tampoco soy bonito, pero ahí tenemos que estar prendidas las cámaras. Tengo que dar el ejemplo, eso también. Si les pido que prendan las cámaras, yo también tengo que prenderla. Y eso, a ver si ese es un incentivo, va a influenciar en su nota. ¿Ok? Vamos a ver que estén todos, por favor. Solamente falta Luis Gustavo. Luis, ¿estás ahí o ya te fuiste? Luis. Ah, ahí está Luis. Perfecto. Ahora sí creo que estamos todos. Vamos a cambiar. Sí, estamos todos, estamos todos. Ah, no, faltan un montón. Araceli, Jocelyn, Renato, Carolina. Jocelyn, prendan sus cámaras, por favor. María Profesor, Fernanda. buenos días, Buen- presente. buenos días. Jocelyn, ¿verdad? Jocelyn, tu cámara. Ahí está, vamos a ver. Bueno, antes que todo, ay, me encanta Naomi, tu biblioteca. ¿Cuántos libros son de Anato? Es un fondo virtual, profesor. Tenía la ilusión de que sea tu biblioteca. No, nunca se pierde. Chicos, a ver, vamos anotando.
Déjenme tomar pantallazos para saber seguro quiénes no prenden la cámara. Pantallazo por acá. Lo ponemos acá para nada. Duros de emprender su cámara son muchachos. Acá. Y Andrea Cristina López Arana. Y otra fotito por acá. Listo, la foto de rigor. Bien chicos, me voy presentando. Mi nombre es Harold Córdoba. Voy a estar con ustedes en las teorías y con un grupo de ustedes en la práctica. Soy médico cirujano en profesión. Mi especialidad es neurocirugía. Soy neurocirujano, trabajo en el Hospital Casimiro Ulloa. No nos vamos a poder conocer mucho más que por las cámaras y por las voces, pero de todas maneras siempre cuenten conmigo en caso me necesiten. Esperemos que no, ¿no? Porque por la especialidad, si es que me necesitan, es que están muy mal. Pero de ser el caso, siempre cuenten conmigo. ¿Ok? ¿Cómo me gusta a mí desarrollar las clases? Primero decirles que ustedes ya tienen todas las teorías, tienen todas las prácticas. Voy a tratar de darles un poquito más. Muchas veces van a tener, les voy a mostrar diapositivas diferentes a las que les han dado. Siempre trato de darle una cosita diferente, algo más. Cualquier pregunta que tengan, por favor, háganla. No es malo preguntar, lo malo es no preguntar. No existe pregunta tonta, el tonto es el que no pregunta. ¿Ok? Eh, Otra cosa que también a mí me encanta mucho es la puntualidad. Habrán visto que 1:10 exactamente está aprendiendo. Antes de la hora no es la hora, después no es la hora. Y como acápite de eso, lo que nos pide bastante la universidad es el control de sus asistencias. Ya en este tema de las notas, de las prácticas, tienen duda de lo que han leído su sílabus, lo vamos a profundizar un poco más en la hora de práctica con el doctor Tusset, que tiene una presentación al respecto. Pero por lo que yo les voy diciendo, por favor, traten de ser puntuales. No me gusta tomar asistencia, pero nos insisten en que las tomemos y es algo que vamos a hacer al inicio. Sobre todo porque toma tiempo, ustedes son 42. Así que por favor, vamos viendo eso. Mientras voy tomando asistencia, entre ustedes que más o menos se conocen, algunos más, algunos menos, quiero que por favor vayan eligiendo un delegado y subdelegado, que va a ser con la persona con la que primogéneamente vamos a estar en coordinación nosotros los profesores, y va a ser el enlace entre nosotros, los profesores, y ustedes los alumnos. ¿Ok? Entonces, voy tomando asistencia y por favor vayan coordinando entre ustedes, si hay algún voluntario o voluntarios para que puedan ser. Empezamos. Romina Elizabeth. ¿Estás con nosotros, Romina? Sí, profesor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Ahí te veo. Vamos poniendo acá al costado. Jorge David. Presente, Jorge está. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Araceli Scarlett. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Araceli. Anayeli Mariela. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet Yeisira. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ivonne del Rocío. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Xiomara Marleni. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Xiomara. Ulises Jesús. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Ulises. Luz María. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Luz. Luis Antonio. Luis Antonio. Presente, doctor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. María Fernanda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda. Angie Sofía. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, María Celeste. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, María. Camila Juliana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Gustavo. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes, Michaska. Buenas tardes, profesor presente.
Buenas tardes, Diana Nicole. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Janet Marvis. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca Fiorella. Rebeca Fiorella Guerrero Altamirano. Rebeca la una, Rebeca las dos, Rebeca no vino. Hugo Demi. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Hiromi Asae. Buenas tardes, Hiromi. Ariana Milagros. Ariana Milagros a la una. Ariana a las dos. No está Ariana. Renato Gabriel. Presente, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Renato. Aitana. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ana Laura. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Paula Isabel. Doctor presente. Disculpe, Ariana Milagros me dijo que estaba teniendo problemas de señal Ariana. para avisarle. Ariana, su apellido es Lee Ábalos. Lee Ávalo Ariana Milagros, sí. Ok, esperemos que pueda solucionarlo. Muy bien. Nos quedamos en Paula Isabel. Paula Sí, soy yo, Isabel. doctor, Ahí está, presente. perfecto. Shair Moisés. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, María de Los Ángeles. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea Cristina. Andrea. Andrea Cristina a la una, a las dos, Andrea no está. Presente, doctor, presente. Ahí estás, Andrea. Andrea, ¿y tu cámara? Estoy ahorita moviéndome a un cuarto donde el internet es mejor. Siempre el internet es la, como dicen, la vieja confiable, ¿no? Ya, tratemos ahí. Yadira Karen. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn Militza. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Jocelyn. Naomi. Naomi Jared. Naomi a la una. Naomi a las dos. Naomi no está. Buenas tardes, Alanis. doctor. Presente. Ahí estás, Naomi. Buenas tardes. ¿No me Ahí escucha? está, ya te veo. Sí, Sino que buenas está. tardes, doctor. Presente. Ah, tú eres el de la biblioteca, ¿verdad? Ahí estás. Alanis Brigitte. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cristina Yanela. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Patricia Guadalupe. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn Isabel. Presente, Jocelyn. doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ángelo Alfonso. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sebastián Alonso. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes. Carolina Milka. Buenas Carolina. tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Astrid Nicole. Astrid. Astrid a la una. Astrid a las dos. Astrid no está. Alexis Fred. Alexis Fred. Villarroel Espinosa. Alexis tampoco está. Ok. Guardamos. En cualquier momento también, a mitad de la clase, vamos a tomar asistencia nuevamente. Quizás no siempre. Porque el tema es que se escapan. No tengo audio ahorita. Ah, ya. Astrid Nicole. Correcto. Ah, Astrid, tú estás levantando la mano, ¿verdad? Y tú me has escrito por el chat. Déjame entrar para Solórzano. Aquí estás. Ok. ¿Tienen algún voluntario, víctima, que se anime a la delegatura? Acá llegó uno más. Rebeca Guerrero. A ver. Guerrero, Rebeca Fiorella. Listo. Ya. ¿Algún voluntario, por favor? Todavía nadie. Chicos, otra cosa. Si llegan después de 10 minutos, por ejemplo, empezamos 1:10, después de la 1:20, ya ni digan, profesor, ya entré, ya. Siempre ha habido, por ejemplo, entran faltando 5 minutos, profesor, acabo de entrar. Mi asistencia ya fue ya. 30%, ya saben, no tienen derecho a examen. Cerramos. Doctor, disculpe, no me llamó, no sé si ya estaba marcado o no A estoy- ver. Ariana Carpio. Sí. Vamos a ver.
Ariana Carpio Suárez, sí, te he puesto presente, no sé cómo, si es que no te he llamado. Pero sí estás con Ya, presente. gracias, doctor. Ok. Bien, cerramos todas estas pantallas. Y empezamos con la clase. Chicos, a ver, por favor, antes de terminar la clase, el tiempo es muy tirano en la teoría. Es una hora nada más, incluso una hora académica, para temas que a veces son bastante amplios. ¿Dónde está? Acá ya está de frente. Y vamos a compartir. Oh, ya. El virus. Nadie voluntario. Nadie delegado. Nadie, profe. Malo es usted. Ok, ya. Puntero láser que está de moda. ¿Ok? El día de hoy es la clase introductoria. ¿Ok? Todas las prácticas van a haber pasitos en relación a la clase anterior. Como hoy día es la primera clase y no ha habido clase anterior, entonces hoy día en la práctica no van a tener pasito. Más no así las siguientes clases en las cuales sí va a haber pasito en cada uno de ellos. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, ojo, pestaña y ceja, porque de aquí va a venir el examen de la siguiente semana. Y el día de hoy es una clase introductoria. El día de hoy vamos a hablar de todo un poco. De qué es el sistema nervioso, cómo lo clasificamos, cuáles son sus partes, qué es la sinapsis, un poco de la sensibilidad. Todo eso vamos a tocarlo un poquito más tranquilos durante la práctica, porque la última parte es un tema importantísimo, que es el sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo, como más lo conocen, o también, dicho por algunos, y como yo prefiero decirle, y les voy a explicar por qué, líquido encéfaloespinal. ¿Ok? Empezamos con el desarrollo. Les comento que, o bueno, ustedes ya saben, que el sistema nervioso es uno de los primeros sistemas en formarse. Obviamente, profe, porque se forma el sistema nervioso y este sistema nervioso empieza a comandar la formación del resto de sistemas. Te acordarás tú de tus clases de embriología que el sistema nervioso viene de la capa más externa llamada ectodermo. Aproximadamente al final de la tercera semana, entre la tercera y cuarta semana, empieza a formarse este conducto neural que poco a poco va a formar una especie de tubo y se va a querer cerrar. Nos dice que acá, en la tercera o cuarta semana se forma el conducto neural y la parte interna del conducto neural va a estar formado por las células ependimarias, que va a ser como la luz que va a recubrir la parte interna de nuestro sistema nervioso central. Acá nosotros vamos a tener que a partir de este conducto central, a partir de las células ependimarias, con el desarrollo de nuestro sistema nervioso, se empiezan a formar los ventrículos y se empieza a formar el conducto ependimario. ¿Cómo, cuándo, dónde? Ya lo vamos a ver. Cosa muy importante que se encuentra dentro de estos ventrículos es una especie de tejido que se ha ido formando de manera diferenciada al resto y que se llama plexo coroideo. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el plexo coroideo va a ser la principal fuente de formación o de secreción de líquido cefalorraquídeo o también conocido como líquido encéfaloespinal. Este tubito, acuérdate tú, que se va a empezar a formar y se va a cerrar tanto en la parte superior como en la parte inferior. Te voy a preguntar en la práctica, ¿a partir de cuándo se empieza a formar el tubo neural? A partir de la tercera o cuarta semana. Te voy a preguntar, ¿y se cierra? Profe, se cierra en la parte más superior más o menos en el día 24. Se cierra en la parte más inferior más o menos al día 26. Te acordarás tú que se empieza a formar con el tubo ya cerrado las vesículas primarias, que son 3, que luego van a dar formación a las vesículas secundarias, que son 5. Te voy a preguntar, en el interior de este tubo neural, ¿está revestido por qué tipo de células? Profe, por células ependimarias.
¿Y este conducto neural qué va a formar conforme se desarrolle este embrión? Me va a formar los ventrículos y el conducto ependimario. Los ventrículos en la cabecita, en el cráneo, en lo que es el encéfalo, y el conducto ependimario en lo que vendría a ser la médula espinal. ¿Ok? Hasta acá estamos acá. Pues te cuento que vamos a ver ahora uno de esos ventrículos que se empiezan a formar. Vamos a ver un poquito del cuarto ventrículo. Vamos a ver detalle cómo son estos ventrículos, diapositivas más adelante. Pero te cuento que en este cuarto ventrículo, muy importante, que se empieza a formar más o menos a los 3 meses. Y este cuarto ventrículo, ¿por qué es importante? Porque va a comunicar la parte interna del tubo neural, es decir, el conducto ependimario con los ventrículos, con la parte externa. Esta parte externa se llama el espacio subaracnoideo y esta comunicación se va a dar a través de 3 agujeros. Un agujero central llamado agujero central, antiguamente conocido como agujero de Magendie, y 2 agujeros laterales, conocidos antiguamente como agujeros de Luschka y actualmente como agujeros laterales. Entonces acuérdate también, el conducto central de la médula espinal, llamado conducto ependimario, los ventrículos del encéfalo, que son la parte interna del conducto neural, se comunican con la parte externa a través del cuarto ventrículo por el agujero central y los agujeros laterales, conocidos antes como Magendie y Luschka. También te decía de que en estos ventrículos se forma o existe un tipo de tejido diferenciado, que es el plexo coroideo. Nuevamente acá, mucha atención, por favor. Nos dice que esto se da al final del primer bimestre. ¿Y el plexo coroideo qué? Profe, por acá tenemos, fíjate, esto de acá sigue el puntero, es la luz del conducto neural. Esto de acá es la luz que va a formar con el desarrollo los ventrículos y más abajo el epéndimo. Alrededor de este conducto central pasan vasos sanguíneos y un vaso sanguíneo que pasa junto, pegado al cuarto ventrículo, empieza a diferenciarse del resto. ¿Cómo así, profe? Míralo tú. Una arteria que pasa cerca al epéndimo o conducto ependimario del cuarto ventrículo empieza a invaginarse en él. Se invagina y empieza a tomar esta forma. Se sigue invaginando y empieza a tomar esta forma. Profe, cada una de estas invaginaciones del conducto ependimario, junto con este tejido vascular, le vamos a llamar vellosidad coroidea. Y al conjunto de estas vellosidades le llamamos plexo coroideo. Y es aquí en donde el agua de la sangre pasa a los ventrículos y forma el líquido cefalorraquídeo. Del 80 al 90% del líquido cefalorraquídeo que está en los ventrículos se produce por la secreción que se da a través de los plexos coroideos. Algunos nombres que por ahí nos van a preguntar. Profe, esto de acá yo sé que es el epéndimo, las células que forman el revestimiento interno del conducto ependimario. Más afuera del epéndimo yo tengo un tipo de tejido conjuntivo, que específicamente en esta parte es la pía madre, una de las meninges del cerebro. Al conjunto de la pía madre con el epéndimo le llamo tela coroidea. Este lugar en donde se invagina el vaso sanguíneo lo voy a llamar fisura. Como es del plexo coroideo, lo voy a llamar fisura coroidea. Acuérdate. Y la tela coroidea, que es esto de acá, más las vellosidades que se han invaginado en la fisura coroidea, este conjunto se va a llamar plexo coroideo. Profe, estamos en anatomía, una pregunta anatómica. ¿Cuál es la arteria o rama de quién es la arteria que va a formar el plexo coroideo en el cuarto ventrículo? Van a ser ramas de la arteria cerebelosa posterior-inferior y ramas de la arteria cerebelosa anterior-inferior. PICA, su acrónimo de posterior-inferior, y AICA de anterior-inferior. Vienen a ser los acrónimos de su terminología en inglés. De manera similar a lo que sucede en el plexo coroideo del cuarto ventrículo, que es este de acá, es este que está abajito, sucede lo mismo en los plexos coroideos de los ventrículos laterales y lo mismo en los plexos coroideos del tercer ventrículo. En todos ellos, el plexo coroideo va a ser una invaginación de un vaso sanguíneo a través del tejido ependimario.
y va a formar vellosidades que forman el plexo coroideo, y estas vellosidades van a secretar agua, van a secretar iones que en conjunto van a formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son los ventrículos que tienen plexo coroideo? Todos. Los ventrículos laterales tienen plexo coroideo. El tercer ventrículo tiene plexo coroideo. El cuarto ventrículo tiene plexo coroideo. ¿Ok? Veamos entonces, después de esta pequeña introducción de plexo coroideo, veamos estos ventrículos. El sistema ventricular, acuérdate nuevamente, es la parte interna, es el conducto ependimario, el conducto neural, el conducto del tubo neural, que empezó a evolucionar conforme nosotros formábamos de embrión a feto hasta el adulto. Esta luz del tubo neural en el encéfalo empezó a dilatarse, empezó a agarrar diferentes formas conforme se iba desarrollando el parénquima cerebral que estaba alrededor, y esas diversas formas empezaron a formar dilataciones, y esas dilataciones contenían líquido, el líquido cefalorraquídeo, y a eso dijimos, vamos a llamarlo ventrículos. De arriba hacia abajo tenemos primero los ventrículos laterales, que son dos ventrículos en forma de C más o menos, que se encuentran al medio de los hemisferios cerebrales, es decir, son las dilataciones o son los espacios de los hemisferios cerebrales. Esos ventrículos van a estar encima de otro ventrículo que se encuentra ya no entre los cerebros, sino en la cavidad diencefálica, por donde está el tálamo, el epitálamo, el subtálamo. Ese ventrículo lo voy a llamar tercer ventrículo. Profe, ¿por qué tercero? ¿Y dónde está el primero? ¿Dónde está el segundo? Bueno, lo que vendría a ser primer y segundo ventrículo son los ventrículos laterales. Profe, y debajo del tercero entonces ya se hace más fácil. Debajo del tercer ventrículo voy a tener al cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo está a nivel del tronco encefálico. Este cuarto ventrículo es la cavidad del metencéfalo y del mielencéfalo. ¿Ok? Y la comunicación entre esos ventrículos, ¿cuál es? Profe, entre ventrículo lateral y tercer ventrículo, estos se comunican a través del agujero interventricular, antiguamente conocido como agujero de Monro. Entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo se comunican a través del acueducto mesencefálico o acueducto cerebral, antiguamente conocido como acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo, que te decía que era la comunicación entre la parte interna y externa del tubo neural, se comunica ¿con quién? Con el espacio subaracnoideo, con este espacio que recubre el tubo neural, a través de un agujero central, que es este de acá, conocido como agujero central, antiguamente Mayendi, y dos agujeros laterales, conocidos como agujeros laterales, antiguamente como agujeros de Luschka. Profe, seguimos su recorrido más o menos, y hacia abajo seguía hacia el conducto ependimario, hacia la parte central de la médula espinal, esa partecita en donde se hace más angosto el cuarto ventrículo y es la entrada al conducto ependimario, lo llamamos óbex. Vamos a estudiarlo a detalle un poco de estos. Por acá tenemos a los ventrículos. Decíamos que primero vamos a ver al ventrículo lateral, que es este ventrículo en forma de C, que se encuentra entre los hemisferios cerebrales, en lo que vendría a ser la cavidad telencefálica. Acuérdate de las vesículas primarias, tenemos primero el prosencéfalo, y el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. La cavidad del telencéfalo, ventrículos laterales. La cavidad del diencéfalo, tercer ventrículo. ¿Ok? Profe, ventrículos laterales en forma de C. Ventrículos laterales que se comunican por el agujero interventricular con el tercer ventrículo, cavidad del diencéfalo. Y este tercer ventrículo se comunica con el cuarto ventrículo, vamos más abajito, se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico o acueducto cerebral, conocido antes como Silvio. Se me olvidó poner acá. Este se llama acueducto mesencefálico porque está a nivel del mesencéfalo. Profe, ¿y si los ventrículos laterales eran la cavidad del telencéfalo? Si el tercer ventrículo era la cavidad del diencéfalo, el cuarto ventrículo es la dilatación ¿de quién? Dilatación del mete y del mielencéfalo. Y este cuarto ventrículo se comunica con el exterior, con el espacio subaracnoideo, a través de los agujeros laterales y el agujero central. Y se comunica con el interior de la médula espinal a través del óbex. ¿Ok? Veamos estos ventrículos laterales y acá tenemos
unas imágenes bien bonitas. Primero decirte que el ventrículo lateral va a tener 5 partes. Se divide en 5 partes. Un cuerno o asta frontal, que es la parte más anterior. Veámoslo por acá. La parte más anterior es el cuerno o asta frontal. Y esta va desde su inicio, más o menos por el pico o rostrum del cuerpo calloso, pasa por la rodilla hasta el agujero interventricular. Detrás del agujero interventricular, esa partecita se llama cuerpo de los ventrículos laterales. Y es más o menos hasta una comisura llamada comisura del fornix o comisura hipocampal. Atrás de eso es una confluencia, es una especie de triángulo que se llama atrio. Detrás del atrio está el asta posterior y debajo del atrio está el asta inferior. El asta inferior se encuentra en el ventrículo temporal y se llama asta temporal también. El asta posterior se encuentra en el ventrículo occipital y también se llama asta occipital. Y el asta anterior se encuentra en el lóbulo frontal y se llama también asta o asa frontal. Estas 5 partes también te las voy a preguntar. Y por acá lo tenemos. En el lóbulo frontal, esta partecita delante del agujero que comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo es el asta frontal. Esta partecita más gruesa y en la cual tenemos un corte acá con el número B se llama cuerpo de los ventrículos laterales. Esta que tiene forma de triángulo lo vamos a llamar atrio. Hacia atrás, hacia atrás tenemos al asta occipital y hacia abajo al asta temporal. Ojo, mira por acá. Mira por acá, el C lo tenemos por acá. Más o menos una forma triangular. Profe, acá tenemos el ventrículo o el asta frontal, por acá el cuerpo y hacia abajo tenemos el asta temporal. Si por ahí tú quieres rayarte, a lo mejor, a veces por el tiempo voy a tratar de decirte las cosas un poco superficiales, pero por ahí, profe, yo quiero un poco de más anatomía. Podríamos decir, por ejemplo, que el cuerno frontal, que lo tenemos por acá, se extiende la parte adelante de los agujeros de Monroe y comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. La parte de adelante, ventrículo anterior. La pared anterior y el techo van a estar formados por la rodilla del cuerpo calloso. El piso está formado por el pico del cuerpo calloso. El cuerpo calloso lo vamos a ver más adelante. La cabeza del núcleo caudado, que también lo vamos a ver más adelante, forma la pared lateral. Y los fornix, que lo vamos a ver también más adelante en otra clase, forman la porción inferior de la pared medial. Bien. Después de los ventrículos laterales, vamos a verlos en unas imágenes en disecciones anatómicas. Lo tenemos por acá. Agarramos por arriba la cabecita, entre los hemisferios, pasamos el cuerpo calloso y por acá encontramos a los ventrículos laterales. Ventrículos laterales, por acá podemos ver el agujero de Monroe o agujero interventricular, más disecciones en las cuales vemos a los ventrículos laterales. No tenemos práctica presencial, no podemos disecar, pero si ustedes disecarían a las muestras anatómicas, más o menos quedaría así. ¿Ok? Se los dejo ahí para que lo vean. A veces en los exámenes hemos puesto tomografías, hemos puesto resonancias y nos han dicho, nunca nos han enseñado. Entonces veamos cómo quedan. Por ejemplo, profe, un ventrículo lateral lo vamos a ver en una tomografía de esta manera. Esta parte que está hacia adelante son los cuernos frontales. Esta parte que estaría por acá sería el cuerpo de los ventrículos laterales, que no lo vemos por el corte. Más hacia atrás, en forma más o menos de triángulo, el atrio de los ventrículos laterales. Hacia atrás, el cuerno occipital o asta occipital. Y hacia abajo, que no lo vemos, el cuerno temporal. Cosa característica es que en el atrio se encuentra una partecita del plexo coroideo muy abundante. El plexo coroideo en el atrio es muy abundante. Y a veces, conforme pasan los años, en la gran mayoría de las personas se empieza a calcificar. Y en la tomografía lo vemos fácilmente porque está de color blanco, calcificado. Esa partecita muy desarrollada del plexo coroideo se llama glomus y en el caso de que lo veamos blanco es el glomus calcificado. ¿Ok? Entonces, tenemos que esto es lo normal. Te cuento que hay algunas variaciones anatómicas. ¿Qué pasaría? O te cuento que
Los ventrículos laterales, lo que vendría a ser el primero y el segundo, están separados por una pequeña lámina llamada septum pellucidum. Si esta laminita del septum pellucidum que separa los ventrículos laterales izquierdo y derecho se divide en dos capas, pues bien, eso de ahí se va a llamar cavum del septum pellucidum. Profe, si por ahí se divide en dos capas, pero se divide la parte anterior y la parte posterior también. Lo de adelante le vamos a llamar cavum del septum pellucidum y lo de abajo lo vamos a llamar cavum vergae. Te cuento ahora que debajo de los ventrículos laterales, en lo que vendría a ser el techo del tercer ventrículo, se encuentra una laminita que es el velum interpositum, que si se dilata sería el cavum del velum interpositum. ¿Por qué te digo esto? Clásicamente tú sabes que existen los ventrículos laterales, que sería el primero y el segundo. Existe el tercer ventrículo, existe el cuarto ventrículo. Y en algunos libros vas a encontrar el quinto ventrículo, el sexto ventrículo y el séptimo ventrículo, que son variaciones anatómicas. Y vendrían a ser esto que te estoy presentando. Estas variaciones anatómicas repercuten en algo fielmente demostrado, no hay mayor repercusión, es simplemente algo diferente. Aunque hay algunas asociaciones en las cuales asocian estas diferencias anatómicas o variaciones anatómicas con trastornos psiquiátricos. Pasamos al tercer ventrículo. Te decía que es la cavidad del diencéfalo, que es donde se encuentra el tálamo, por ejemplo. Profe, acá está el tálamo a los costados. Es más, los dos tálamos, izquierdo y derecho, se comunican por la comisura o masa intertalámica, y ese es el espacio, el agujero, la interrupción del tercer ventrículo. Profe, tiene un techo, tiene un piso, tiene una pared anterior, tiene una pared posterior y tiene paredes laterales. El techo va desde el agujero interventricular hasta el receso suprapineal. El piso va desde el quiasma óptico hasta el acueducto mesencefálico. La pared anterior va desde el agujero interventricular hasta el quiasma óptico. La pared posterior va desde el receso suprapineal hasta el acueducto mesencefálico. ¿Cómo lo vemos eso en unas disecciones anatómicas? Por acá, profe. Esta cavidad del diencéfalo es el tercer ventrículo. Por acá también tenemos al tercer ventrículo. Tercer ventrículo. ¿Okay? Te dejo las imágenes para que lo puedas ver. ¿Y cómo lo vemos? Ahora veámoslo en una resonancia. Esto es una resonancia en la secuencia T1, tanto en axial como en coronal. Debajo de los ventrículos laterales, que tenemos uno a la izquierda y a la derecha, más o menos como si viéramos una moneda de azul desde perfil, se encuentra acá el tercer ventrículo, comunicándose con los ventrículos laterales, con el acueducto interventricular y con el cuarto ventrículo por el acueducto mesencefálico. Como lo veríamos en un corte axial, lo veríamos como un puntito. Seguimos del tercero y llegamos al cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿cuáles son sus partes? Acá vamos a poder encontrar un techo o tienda del cuarto ventrículo, que es la parte más posterior. Es como si fuera una tienda de campaña. Si tú lo ves, si tú lo echas a la persona, le sacas la parte de atrás de su cabecita, del cerebelo, vas a poder ver como si fuera la tienda de una campaña, el cuarto ventrículo. Ese techo tienda es la parte superior. Lo que se va hacia los costados son los recesos laterales y el piso del cuarto ventrículo, lo que está más pegado al tronco encefálico, se llama fosa romboidea. Piso o fosa romboidea. ¿Por qué? Porque tiene forma de rombo. Fíjate también de que los plexos coroideos, que es esta partecita de acá, sale por los recesos laterales. Acuérdate que en los ventrículos tenemos plexo coroideo. Profe, entonces tenemos plexo coroideo en el ventrículo lateral, sí. En el tercer ventrículo, sí. Y estos están juntos, hay una continuidad. Y si tiene que haber una continuidad, quiere decir que pasan a través del agujero interventricular. ¿Y este se continúa hasta el cuarto ventrículo? No. Ahí hay un pequeño para el ventrículo lateral. Por el acueducto mesencefálico no pasa plexo coroideo. Y nuevamente en el cuarto ventrículo sí tengo plexo coroideo, que hacia los costados sale por los agujeros laterales o agujero de Luschka. ¿Cómo lo vemos al plexo coroideo? Como te digo, tendremos que sacarlos el cerebelo para nosotros ver este plexo
coroideo, muy bonito. El piso del plexo coroideo, fíjate en esta disección, en forma de rombo, por eso le llaman fosa romboidea. Más disecciones, ¿cómo lo vemos? Lo vemos por acá. Mira, este cuarto ventrículo, forma de tienda de campaña, por acá tenemos al techo en forma de tienda, el piso en forma de rombo, cuando lo vemos de una vista antero-posterior, y hacia los costados sus pequeñas dilataciones que van a ser los recesos laterales. Hablemos ahora un poco del epéndimo. El epéndimo que era el conjunto de células que va a revestir el interior del tubo neural, el interior de los ventrículos, el interior del conducto ependimario. Nos dice que está formado por epitelio cúbico simple, va a formar la luz del sistema ventricular y el conducto central de la médula espinal. Alguna de estas células ependimarias va a tener unas prolongaciones que se van a ir hacia los vasos sanguíneos. Esas células se van a llamar tanicitos. Y entre célula y célula van a estar unidos por uniones estrechas. ¿Okay? El plexo coroideo, vamos rápidamente. El plexo coroideo, ya sabes tú, el plexo coroideo está formado por la tela coroidea, que va a ser la invaginación que se da junto con el vaso sanguíneo. Esta invaginación ingresa hacia los ventrículos y en estas vellosidades el agua de la sangre arterial va a pasar a través de las células ependimarias hacia el espacio ventricular. Tenemos plexo coroideo en los ventrículos laterales, en el tercero y en el cuarto. Y también tenemos plexo coroideo a través del agujero interventricular. Del 80 al 90% del líquido cefalorraquídeo o fluido cerebroespinal es secretado en el plexo coroideo. Y más o menos es esto lo que tenemos. Rojito, plexo coroideo. Mira cómo pasa por el agujero interventricular, plexo coroideo, ventrículos laterales, plexo coroideo. Acueducto mesencefálico no tenemos y por acá sí lo tenemos. ¿Cuál es el recorrido, profe? Se empieza a producir el plexo coroideo, el líquido cefalorraquídeo aquí. Empieza a pasar de los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo, a través del agujero interventricular. Y del tercer ventrículo pasa hacia el cuarto ventrículo, a través del acueducto mesencefálico. Y del cuarto ventrículo se va hacia la parte externa, todo esto. Se va hacia la parte externa del cerebro, hacia la parte externa de la médula espinal, hacia la parte externa del tronco encefálico, a través de los agujeros laterales y el agujero central. Esta parte externa es el espacio subaracnoideo. Y de aquí se va a absorber. ¿Y se absorbe dónde? En las granulaciones aracnoideas. ¿Ok? Profe, hay un poquito también de LCR que se va al interior de la médula espinal. Sí, eso se hace a través del óvex, no te olvides. Rápidamente, ¿cómo se forma el plexo coroideo? Te cuento que, ¿cómo se forma el LCR? Se forma principalmente en los plexos coroideos. Te dejo esta grafiquita para que tú la estudies. Es fenomenal cómo se forma. Hay una gradiente. Lo que van a hacer las células del plexo coroideo es tratar de que la cantidad de sodio, la cantidad de cloro y la cantidad de bicarbonato dentro de los ventrículos sea mayor. Que haya un flujo constante desde la sangre. Esta es la parte intersticial. Esta es la parte que está en contacto con los vasos sanguíneos. Esta es la parte que está en contacto con la sangre. La parte de arriba, por eso lo he puesto rojito, la parte de arriba es la parte que está dentro de los ventrículos, es la parte que está en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Todo este sistema de transportadores de iones lo que va a hacer en general es que haya más sodio por acá, que haya más cloro por acá y que haya más bicarbonato por acá. Y al flujo de estos iones lo va a seguir el agua a través de la membrana y a través de la acuoporina número 1. Esto es un proceso generalmente activo que demanda una gran cantidad de energía. Por ejemplo, una gran parte de esta dinámica eléctrica debido a los iones es gracias a la bomba de sodio y potasio. Bomba que ustedes ampliamente la conocen. ¿Ok? Ese es el 80 a 90% del líquido cefalorraquídeo. Y el otro 10 a 20%, se secreta a través de la barrera hematoencefálica. ¿Cómo es eso? Mira, imagínate, esta es la parte de tu cavidad craneal. Por un lado tienes sangre, blood. Por otro lado tienes cerebro. Y por otro lado tienes el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. La barrera que hay entre la sangre y el cerebro
es una barrera muy fuerte, prácticamente impermeable, que no deja pasar muchas cosas. Es selectiva, deja pasar lo que me conviene y no lo que me conviene, pero en general es una buena barrera. Pero entre el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, su barrera que hay, la barrera en esta interfase, está dado por uniones tipo gap. Y estas uniones tipo gap formadas por conexinas y conexones sí dejan pasar de una manera más o menos considerable el líquido intersticial. Se dice de que del 10 al 20% del líquido cefalorraquídeo es el que va a producir el paso desde el líquido intersticial del cerebro hacia el espacio ventricular. Y el líquido intersticial del cerebro viene a través de la sangre, a través de la barrera hematoencefálica. Es más, se dice que hay una parte del cerebro en la que hay un gran pase de líquido intersticial que se mezcla con el fluido encéfalo-espinal o líquido cefalorraquídeo, y son los espacios de Virchow-Robbie o espacios periventriculares. Cositas que los van a detallar más en la clase de histología. ¿Cuál es en la producción? ¿Qué es lo que va a hacer? Como te decía, una mayor cantidad de cloro dentro del líquido cefalorraquídeo, una mayor cantidad de sodio, también de magnesio, también de bicarbonato, similares cantidades de creatinina entre la sangre y el LCR, y el líquido cefalorraquídeo sí tiene menos potasio, calcio, glucosa, proteínas, albúmina, ácido úrico, entre otros. ¿Cuál es la diferencia? Acá te dejo un cuadrito de la diferencia de lo que contiene el líquido cefalorraquídeo y lo que contiene el plasma sanguíneo. Cuando tú veas, abres la columna, la cabecita de tu ex y le ves el líquido cefalorraquídeo, vas a encontrar un líquido claro, cristalino, cristal de rocas. Mira cómo es la circulación. Este cuadrito resumen. De los ventrículos laterales pasa hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo hacia el cuarto ventrículo. Hacia acá, ¿a través de qué? Del agujero interventricular. Hacia acá, ¿a través de qué? Del agujero mesencefálico. Y del cuarto ventrículo pase hacia la parte externa, hacia el espacio subaracnoideo, que va a conformar las cisternas basales. ¿A través de qué, profe? A través de los agujeros centrales y laterales. Y de las cisternas basales, es decir, del espacio subaracnoideo, se va ¿hacia dónde? Profe, se va a través de la lámina cribosa hacia el sistema linfático y por ahí se absorbe un poco. Se va también hacia las granulaciones aracnoideas, estas son las granulaciones aracnoideas, que son invaginaciones del espacio subaracnoideo dentro de los senos venosos. Y acá, en esta invaginación, es donde el LCR pasa a través de las vellosidades o granulaciones aracnoideas a la sangre venosa. Y la sangre venosa se encarga de absorberlo. ¿Ok? Pasa a través de, el agua pasa entre las células y también por pinocitosis. Acuérdate, por esos dos. Y, a ver, por acá lo tenemos, mira. Parte del LCR se absorbe a través del sistema linfático pasando por la lámina cribosa o la lámina cribiforme. Otra parte se absorbe en las granulaciones aracnoideas. La mayor parte del LCR se absorbe a través de las granulaciones aracnoideas, que son invaginaciones del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos, principalmente el seno sagital longitudinal superior y las lagunas laterales. Otra parte también te cuento que de las vainas que envuelven los nervios craneales 2, 5, 7 y 8 se absorben también en el LCR, por acá están estos nervios, y pasan hacia el sistema linfático. Y una parte, la parte menos conocida, es la que se absorbe a través del espacio de Virchow-Robbie, que es esta parte de acá. Es la que se absorbe con el intercambio del líquido cefalorraquídeo con el líquido intersticial. ¿Cómo es esto, profe? Te explico en un minuto. En el espacio subaracnoideo es donde discurren los vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos van a irrigar al cerebro. Y para que irriguen al cerebro tienen que penetrar al cerebro. Acá es el esquema de un vaso sanguíneo que está entrando al parénquima cerebral. Cuando ingresa, mira tú, se forma un pequeño espacio. Ese espacio de acá, este espacio que se forma, tiene por nombre el espacio de Virchow-Robbie. Y te cuento que
en la parte más inferior de ese espacio, los astrocitos que van a recubrir toda esta partecita empiezan a tener unos poros. Esos poros se llaman estomas. Y a través de estos estomas, el líquido cefalorraquídeo pasa desde el espacio subaracnoideo o perivascular en este caso, hacia el espacio intersticial, y desde el espacio intersticial pasa hacia el espacio subaracnoideo. Es más, se cree de que esta partecita de acá, la comunicación que hay entre el LSR del espacio subaracnoideo hacia el espacio intersticial me sirve de drenaje linfático. El cerebro no tiene sistema linfático. ¿Cómo drena todos sus metabolitos desechos? A través del sistema glinfático. Y el sistema glinfático, con G de glía, está formado por el drenaje de los espacios perivasculares o espacios de Virchow-Robin. Esta teoría no la encuentras en todos los libros porque tiene recién 10 años de descubierto. Finalmente, las funciones, faltando un minuto, del líquido cefalorraquídeo: amortigua y protege el sistema nervioso central de los golpes y traumatismos, proporciona estabilidad mecánica y apoyo para el sistema nervioso central, disminuye el peso específico del cerebro. Nos dice que más o menos tu encéfalo pesa 1500 gramos. Gracias al líquido cefalorraquídeo, tu cuerpo lo siente como si fueran 40 a 50 gramos nada más. Sirve como reserva de agua y regulación de los contenidos del cráneo. Nutre al sistema nervioso central, elimina los metabolitos. ¿Cómo elimina los metabolitos? Acá te lo vengo diciendo, ¿no? Los metabolitos de acá pasan al LSR a través de los estomas del espacio perivascular y sirve como vía de secreciones pineales para llegar a la hipófisis. Nuevamente, ¿cómo una secreción pineal de la glándula pineal llega a la hipófisis? Ah, profe, se secreta, digamos, se secreta por acá. Imagínate que esta es la glándula pineal, lo secreta al espacio intersticial y por ahí viaja, pasa por los estomas, llega al líquido cefalorraquídeo y el líquido cefalorraquídeo hace que llegue a la hipófisis. Me sirve también para ese tipo de comunicación. ¿Ok? Y con esto, gracias. Preguntas, muchachos. Sé que es medio complicado esta clase porque hablamos de todo el sistema nervioso, pero todavía es la primera clase, ¿no? Tocamos un poco de cuerpo calloso, un poco de núcleo caudado, los ventrículos, las diferentes partes, pero es parte de la clase introductoria. Preguntas. Solamente tengo yo una pregunta para ustedes. Delegado o subdelegado y subdelegado. Luis Berrospi, ¿delegado? No, pregunta. Me habías emocionado, pero dale. Si los presocorideos producen entre el 80 y 90% de líquido cefalorraquídeo, ¿el resto quién los hacen las células, María? El resto, el líquido cefalorraquídeo, como tú lo dices, del 80 a 90% produce plexo coroideo. Y el otro 10-20%, en una palabra podemos decirlo, que lo secreta la barrera hematoencefálica. ¿Cómo así? De la barrera hematoencefálica pasa líquido hacia el tejido cerebral. Y del tejido cerebral pasa un poco de líquido hacia los ventrículos. ¿Por dónde pasa el líquido entre el tejido cerebral y los ventrículos? Pasa a través de las uniones que hay en esa barrera, que son solamente uniones tipo gap, que ustedes por biología conocen las uniones tipo gap, por las cuales dejan pasar, y también y sobre todo por los espacios perivasculares, los espacios de Virchow-Robin. Entonces, haciéndolo simple, ¿quiénes secretan? Más que producen, secretan, porque es simplemente el agua que se filtra. Plexos coroideos y barrera hematoencefálica. Plexos coroideos, el 80-90%, barrera hematoencefálica, un 10 a 20%. Te cuento, para que le tenga un poco de interés. Se cree que la absorción, así como se produce, se absorbe. La absorción del líquido cefalorraquídeo se da principalmente en la noche, cuando tú estás durmiendo. Si no duermes bien, no se absorbe bien. Y si no se absorbe, una de sus funciones es absorber los desechos metabólicos. Enfermedad como el Alzheimer, por ejemplo, acumulación de ciertas proteínas. Se está asociando, se está descubriendo, junto con esto que les dije del sistema linfático, que estas cositas podrían predisponer
a ciertas enfermedades que se dan por acúmulo de ciertas proteínas que son un poco tóxicas, como por ejemplo el Alzheimer. ¿Más preguntas? Clásicas, ¿no? Lo que dijo Luis. ¿Dónde se produce, o dónde se secreta, es mejor dicho, plexo coroideo, barrera hematoencefálica? ¿Dónde se absorbe? Más bonita la pregunta todavía. Granulaciones aracnoideas principalmente. ¿Dónde también? En el sistema linfático. ¿Dónde también? En el sistema linfático a través de la lámina cribosa. ¿Dónde también? A través de del drenaje linfático de la dura madre y de la dura madre que va a recubrir los nervios craneales 2, 5, 7 y 8. Qué bonita que es la neuroanatomía. Un montón de oportunidades para jalar. Ivonne, me escribiste directo el mensaje. Sí, doctor, me equivoqué, disculpe. Ya ves. A ver. Delegado, subdelegado. Jocelyn, delegada. No, profesor, tengo una consulta. La carrera que ha expuesto ahora no está en el Ah, ya sé. Canva. Miren, escríbanme, les mando mi correo al institucional, que debe ser, todos lo deben tener, o si no, a mi correo, y se los mando. Si no, mejor que el delegado lo mande al grupo de WhatsApp, si lo El pueden tema es crear. que no hay delegado, pues. Ay, Por eso necesito un delegado, muchachos. Así es, el líquido cefalorraquídeo. Es más, la mayor parte del líquido cefalorraquídeo. Una pregunta por ahí. El líquido cefalorraquídeo está en el interior del cerebro, es decir, en los ventrículos y el conducto ependimario, y también alrededor del cerebro y la médula espinal. Ese espacio que está alrededor del cerebro y la médula espinal es el espacio subaracnoideo. Es más, la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se encuentra en el espacio subaracnoideo. En total, pregunta también, nosotros producimos más o menos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día. Si bien, tenemos 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo al día, pero producimos 3 a 4 veces su cantidad, más o menos 0,4 mililitros por segundo. Es decir, que en un día recambiamos en total 3 a 4 veces todo el líquido cefalorraquídeo que tenemos en nuestro sistema nervioso. Por eso cuando tú haces una punción lumbar, sacas el SR, con tranquilidad se vuelve a reponer. Preguntas, muchachos. A ver, vamos al azar, ¿ya? Ya que nadie, vamos a ver, ojalá. A ver. De Team Marín, de Doping West, Cucaramácara, Títere fue. ¿Quién es? Carpio Suárez. Yo, doctor. Carpio, ¿aceptas? Ya. Ya, entonces, Carpio, delegado. Y Carpio, una pregunta. ¿Quién quieres que te acompañe para ser subdelegada? Angie Burgos. Carpio Suárez. ¿Apellido de tu compañera? Burgos. 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 ¿Cómo se llama? Angie Burgos, profesor. Ah, acá está. Angie Burgos, ¿aceptas? Sí, profesor. Ya está, entonces Angie Burgos también. Vamos a anotarlo por acá y después lo paso al sistema. Listo, muchachos. Ahora sí, los dejo rápidamente porque les cuento que una de las cosas que ha cambiado en el sistema ahora es que la asistencia se marca entrando al Zoom. Así que si no entro al Zoom para la práctica, ya estoy como falta. Nos vemos en la práctica, chicos. Ah, ya. Sí, mira. Libros sí hay. En casi todos los libros vas a encontrar todo menos del sistema linfático, que lo vas a encontrar más en artículos. Libros recomendados. Uno que me gusta muchísimo, por lo que es bastante actualizado y completo, es Principios de Neurociencias de Haynes. En todos los libros hay de todo.
Pero uno que particularmente me gusta es el libro de Neurociencias de Haynes. Y el mejor libro es el que lo leas. No sé si les ha pasado, pero me sentía bien comprando libros y no leía ninguno. Bien, chicos, Zoom y nos estamos viendo, muchachos. Iniciar. Hasta luego, doctor. Hasta unos minutos nomás.